noches. La Fundación Carlos Edmundo de Ory, que como ha ocurrido en otros ámbitos también ha tenido que reinventarse, pues en colaboración con Onda Cádiz ha seguido y ha continuado su labor cultural, y contamos esta noche con la presencia del escritor Eduardo Jordá. Una presentación que se nos quedó colgada en marzo y que tenemos hoy la suerte y la fortuna de poder hacerla, aunque sea a través de este medio. Vamos a presentar el libro Pájaros que se quedan, que ganó el 15º premio Eurostar Hotels de narrativa de viaje. Yo conocí a Eduardo Jordá hace ya bastantes años. Es una persona generosa, a la que aprecio mucho, la aprecio personalmente y aprecio también su literatura, y coincidimos gracias a este libro que publicamos en Cádiz, que se llama Playa de los Alemanes, un magnífico libro de relatos en el que ya se hablaba de él como una voz ineludible de la literatura contemporánea, o también como uno de los mejores prosistas de su generación. Eduardo Jordá es mallorquín del 56, su documento nacional de identidad nos dice que nació en Mallorca, su padrón dice que es sevillano, pero realmente es un hombre de mundo que pertenece tanto a esas dos ciudades como a Tánger o al desierto de Atacama, a Dublín, como a Manila, a Berlín, a un hospital de Burundi o a una granja del oeste de Irlanda. Su obra, y ahí incluyo sus relatos, sus novelas, sus crónicas viajeras, sus dietarios, incluso también su trabajo como traductor o columnista, y por supuesto su poesía, son los que mejor registran esta vinculación de él entre el trotamundo Jordá y sus múltiples destinos, entre la experiencia vivida, asimilada y finalmente vertida en el papel en blanco. Ese es el registro del libro que hoy presentamos, que es Pájaros que se quedan. El libro narra la estancia un semestre durante el otoño de 2012 del autor en una universidad norteamericana de Carlisle, en el interior de Pensilvania, muy cerquita de los Apalaches, en donde lo han contratado como profesor visitante. Aunque el tiempo de la historia se circunscribe al que el autor ejerce como profesor, el tiempo narrativo va más allá y en realidad comienza cuando el niño Jordá recibe por parte de su padre, el doctor Jordá, la noticia, luego frustrada, de que en breve se van a ir a vivir a los Estados Unidos. La narración es en buena parte un homenaje del hijo al sueño fallido de su padre. Yo siempre me he preguntado, Eduardo, si el sentido de un libro de viajes es extraer la esencia de los sitios visitados por quien lo escribe, o si al contrario es reflejar el universo que el viajero descubre poco a poco dentro de sí por medio de la poesía. Es decir, te quería preguntar cuánto hay de ese viajero observador de todo lo que le rodea y cuánto del viajero emocional, introspectivo, que ofrece visiones de su alma en este libro. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, este libro tiene la particularidad de que yo era un viajero sedentario porque estaba viviendo en la pequeña ciudad, aunque fuera de forma transitoria, porque solo estuve trabajando un semestre en ese college del centro de Pensilvania, en una zona un poco apartada de las rutas, digamos, mayoritarias. Era un lugar al que prácticamente no iba nadie que no fuera por un motivo un poco particular. En esa ciudad solo había dos acontecimientos reseñables. La el desfile anual de las Corvettes. En América están obsesionados por las Corvettes.
Y entonces cada año en agosto se celebra una reunión a la que acuden conductores de Corvette de todo Estados Unidos. Y el segundo hecho es porque hay un college donde que fue uno de los primeros que se fundaron en Estados Unidos, donde tuve la suerte de ser contratado durante un semestre en lo peor de la crisis económica para dar clase. Entonces, claro, el viajero era un viajero un poco extraño porque estaba asentado en la comunidad, se encontraba con la gente que prácticamente todos los días en la cafetería, en la lavandería, en la cantina de la universidad. Entonces es una relación un poco extraña. Tú eres un extraño, pero evidentemente eres un extraño que durante un breve plazo de tiempo estás asimilado dentro de esa comunidad. Entonces la experiencia fue un poco extraña, es uno de los viajes más raros que he hecho precisamente por esta razón, ¿no? Soy un viajero, pero un viajero sedentario. Por cierto, el fundador del college, que era, era un médico del siglo XVIII, se llamaba Dickinson, que fue uno de los padres de la nación americana, también tuvo la extraña idea de que había que decolorar a los negros e inventó un tratamiento para blanquearles la piel 200 años antes de que un médico blanqueara la piel de Michael Jackson. Lo digo porque si alguien se entera, dentro de nada vemos cómo van a derribar la estatua del fundador del college que preside el campus. Y entonces, porque como alguien desenfunde esa historia, el pobre Dickinson va a caer al suelo. Y en cambio era un hombre muy progresista. Intentó adoptar un método humanitario con los enfermos de los hospitales que no fueran tratados como bestias y con los pacientes del psiquiátrico. Entonces fue muy humanista en algunas cosas, pero tuvo esa obsesión muy típica, por otra parte, del siglo XVIII, de blanquear a los negros por una razón humanística, porque decía, así les evitaré el sufrimiento de ser vendidos como esclavos. Estados Unidos es un país del que mamamos hábitos de consumo, noticias, cultura, política. No creo que sea monocromático. A pesar de ello, siempre recibimos una imagen típica a través del mundo audiovisual basada en grandes prototipos urbanos. Nos llegan noticias con diferentes tonos. Esta reciente de la hipervigilancia moral que ha llevado a la HBO a retirar la película de Lo que el viento se llevó, o la de los asesinatos raciales, o la América del derecho a portar armas. La zona en la que tú ambientas los pájaros que se quedan es una América alejada de las grandes urbes, donde todavía queda un fuerte legado natural, no hay superpoblación, las ciudades crecen a lo ancho, muestran un sólido apoyo a Donald Trump. Realmente, de las muchas Américas que hay, ¿cuál es la que tú has tratado de reflejar en el libro? Y otra Bueno, pregunta quería hacerte. Decía Elias Canetti que el buen viajero es despiadado porque viajando los prejuicios se quedan en casa. Yo creo que un viaje a América se presta a mucho eh, prejuicio. En tu caso, ¿esos prejuicios se quedaron en casa? no, bueno, yo en relación a América tengo una particularidad. Y es que mi padre, que era médico, tuvo un trabajo en Estados Unidos en los años 60 y un día anunció que nos íbamos a ir a vivir todos, a mi madre y mis hermanos, nos íbamos a ir a vivir a Estados Unidos, a San Francisco me parece que era. Entonces, claro, un niño de los años 60 no podía tener un destino más envidiable en el mundo que la América de los años 60, de los Aigas, de la América de Mad Men, de las mujeres guapas, de los surferos, de los primeros hippies, en fin, ese mundo glamuroso que para nosotros que vivíamos en un país en blanco y negro resultaba sumamente atractivo. Entonces yo tenía, aparte de mis prejuicios, que también los tengo, tenía también un gran saco de afinidades hacia Estados Unidos. Y por otra parte, lo que me preguntabas
del tipo de ciudad o del lugar que yo reflejo, yo hablo de una pequeña ciudad universitaria que está encapsulada en medio de un lugar bastante salvaje todavía, rodeado de bosques, de montañas, en una zona en el interior de Pensilvania, que es la que salían en la película El Cazador, aquellos soldados que se iban a ir a la guerra de Vietnam y que se despedían de sus familiares cazando ciervos. En la zona donde yo vivía, los accidentes más normales eran el atropello de un ciervo. Eh, porque es que realmente vivíamos en medio de una naturaleza. ¿Por qué los americanos están obsesionados con las armas? La realidad es que si tú vives en una casa de esas que está perdida en medio de las montañas, en medio de un bosque, la sensación de aislamiento, la sensación de desprotección es terrorífica. Entonces ellos que todavía tienen una mentalidad rural y de la frontera, de los pioneros, pues no conciben la vida sin la protección humana. Estoy hablando de los que viven en las zonas rurales, que son evidentemente los que votan a Donald Trump. Luego estábamos los que vivíamos en el pequeño, eh, digamos, en la pequeña burbuja universitaria de gente de clase alta, cultivada, europeizada, que desprecian las armas y que consideran paletos a todos los que viven a 10 kilómetros de distancia, pues somos atrasados y unos incultos. Entonces, claro, esa diferencia, que es casi una diferencia social y cultural infranqueable, es la que define la situación política de la América de hoy. Por un lado, los partidarios de Trump que viven en la América del siglo XIX, con las ideas del siglo XIX, luego una América urbana, mucho más europeizada, que pide un estado del bienestar, una seguridad social pagada por el Estado, una serie de mejoras que ellos no tienen. Muy extraño y que todavía se rige con una constitución de 1780 o 1776. Entonces, la policía, por ejemplo, uno de los problemas de la policía es que la policía la eligen los ciudadanos. En cada pequeña localidad hay un sheriff que tiene un equipo, pero el equipo lo nombra el sheriff. Entonces, si el sheriff es una bestia, la policía normalmente no será muy amable ni será una policía muy civilizada. Claro, el problema es que esa es la democracia directa. La democracia directa tiene muchas ventajas, pero tiene también muchísimos inconvenientes. Esta es la particularidad de Estados Unidos y este es el mundo que he intentado reflejar, ¿no? Una pequeña cápsula de gente civilizada, europeizada, culta, viviendo en un lugar rodeado de naturaleza salvaje y de gente que vive una mentalidad del siglo XIX. Y también he intentado reflejar un mundo muy americano, que es el mundo de la inmigración. En la pequeña ciudad donde yo vivía, que tenía 15.000 habitantes, había refugiados bosnios de la guerra de los Balcanes que llegaron en los años 90, había gente que había llegado de Extremo Oriente, de Extremo Oriente, porque había una comunidad asiática, o había gente que había llegado del Medio Oriente huyendo de la guerra de Siria y de los conflictos del Oriente Medio, había otra pequeña comunidad rusa, había otra pequeña comunidad de hispanos, casi todos ilegales, eran hondureños que trabajaban en los huertos y en las granjas de frutales, que hay muchas en Pensilvania. Entonces, ese microcosmos tan cambiante, tan distinto de la imagen que tenemos de Estados Unidos, que la imagen de Nueva York o de Los Ángeles, de los coches, de los rascacielos, pero que no tiene nada que ver con esa otra imagen de la América rural o de la América alejada de los lugares más significativos, es la que intenté retratar en mis pájaros que se quedan. Para los que se acerquen al libro, Pájaros que se quedan, este no es un libro de viajes en el sentido clásico de la palabra, es más bien una especie de híbrido, ¿no? Donde combinas elementos del diario, del ensayo, muy autobiográfico, lógicamente, de la novela, de la poesía, que incluye, que luego espero que nos leas
que nos leas uno de ellos. Es decir, en definitiva no quedan muy claras las fronteras entre los géneros y entre lo que uno entiende que debería ser o fue en su momento un libro de viaje. ¿Qué es para ti, Eduardo Pájaros, que se queda en ese sentido? ¿Una novela que se lee como un libro de viaje? ¿Un diario que se lee, un relato nómada que acaba convirtiéndose en un poema? A mí lo que me ha interesado siempre ha sido fundir los géneros, siempre. Y en este libro creo que lo he conseguido de una forma, digamos, casi definitiva. Me gusta que haya una parte de narración, una parte de diario, una parte de reflexión, otra parte que sea un poemas. He introducido algunos poemas que son poemas inspirados en Estados Unidos y que sea un libro en el que se entremezcle la ficción, la no ficción, la experiencia autobiográfica, la poesía, la literatura de viajes, la novela, el ensayo, porque también hay una pequeña parte de ensayo político, ensayo sociológico, no sociológico en el sentido más frío de la palabra, sino una pequeña muestra de cómo es la vida en una pequeña ciudad americana, que también fue muy, muy dura para Estados Unidos. Entonces, bueno, eso es lo que pretendí, ¿no? Que se mezclaran los géneros y que hubiera una fluidez en el paso de un poema a un pequeño ensayo, de una reflexión autobiográfica a una historia que puede ser prácticamente una historia de ficción. Yo estoy seguro que si alguien lee la historia en la que cuento el Campeonato Mundial de Lanzamiento de Calabazas, se van a pensar que es todo inventado y es todo real. Es todo real. Yo transcribí lo que me contó el profesor, luego me investigué un poco, pero es prácticamente lo que me contó él. Bueno, ese relato que es un homenaje a Chile, como también hay muchísimos guiños bueno, a esa deuda que tú mantienes con la literatura, como has comentado antes, y con la cultura norteamericana. Ahí aparece la música, Woody Guthrie, Bob Dylan, aparece Cheever, y aparecen otros escritores que supongo que formarán parte de tu imaginario. El título del libro, además, y también quiero que nos lo cuentes, es un verso de Emily Dickinson, y el primer capítulo del libro es Poema 335, que es el poema del que tú sacas el verso de Emily Dickinson. Me gustaría que nos comentaras un poco cómo llegas al título del libro y exactamente en ese verso que nos desvelaras quiénes son esos pájaros que se quedan. Bueno, ese semestre que estuve en Estados Unidos estuve leyendo a Emily Dickinson, que es una poetisa que a mí me fascina. Digo poetisa, yo creo que la palabra poetisa a ella no le hubiera gustado en absoluto, hubiera preferido que la llamaran poeta, pero porque poetisa suena un poco cursi. Eh, Emily Dickinson fue una mujer muy extraña, prácticamente no salió de su casa, no tuvo relaciones, salvo algunas relaciones epistolares con algunas personas que conoció, solo tuvo relaciones con su familia inmediata. La única foto que se conoce de ella se la hicieron cuando estuvo estudiando en un internado, que era una especie de universidad para mujeres de aquella época, estamos hablando de 1830-40. Entonces, su vida fue una vida de reclusa, prácticamente no se relacionaba con nadie fuera, repito, de ese círculo íntimo, y en vida no publicó. Publicó creo que 6 o 7 poemas en revistas que nadie leyó. Pero cuando murió se publicaron sus poemas y apareció una poeta extraordinaria, una poeta que habla de cosas que nunca sabemos qué son. Aparentemente habla de la vida, de la muerte, de la religión, porque era una persona cristiana, muy cristiana, pero al mismo tiempo es una poesía tan misteriosa, tan llena de, de abismos que no entendemos del todo, que no sabemos realmente si nos está tomando el pelo, si se está riendo, si se ríe al mismo tiempo que demuestra esa fe, porque tenía una gran fe en la otra vida, en Dios, etc. Entonces, es una poeta que me interesó mucho. Encontré
un verso que decía: somos los pájaros que se quedan. Era un verso que hablaba de una tía suya o un tío suyo que se había muerto, y ella mandó una carta a sus primos para consolarlos por la pérdida. También en aquel momento acababa de morir mi padre, hacía poco que había muerto mi padre, que de cierta forma fue el desencadenante de este libro, y ese verso me sobrecogió porque hablaba de las presencias que están y no están. Los pájaros evidentemente no se quedan en ningún sitio, los pájaros siempre están moviéndose, pero hay pájaros que se quedan en la memoria, se quedan como presencias impalpables que siguen viviendo con nosotros, aunque ellas ya no estén ahí, y entonces lo usé también como título. Pájaros que se quedan, porque habla realmente no solo de eso, de esas presencias y que nos rodean, sino también porque mi situación allí era como un pájaro que se queda porque era alguien que no debía estar allí, pero sí estaba, y luego cuando volví igual, ¿no? En realidad los seres humanos estamos hechos para el movimiento, pero la vida nos obliga a vivir en condiciones de sedentariedad. Entonces, bueno, somos esa paradoja insalvable, pájaros que se quedan. Bueno, está claro que este libro le debe mucho a la poesía y le debe mucho a tu condición de poeta, creo yo. Y si te parece, podíamos terminar precisamente leyendo alguno de los poemas que has intercalado en Pájaros que se quedan. Este es un poema que escribí pensando en un músico que me gustaba mucho. Era un músico de los años 30, 40, de la época de la Gran Depresión. Era un músico que realmente era una especie de juglar, porque iba de un lado a otro en los trenes de los vagabundos que iban en el techo de Matute porque no pagaban billete, que también participaba en las huelgas de los obreros. Era una persona muy de izquierdas, muy comprometida con los sindicatos y con los inmigrantes, y que fue uno de los maestros de Bob Dylan. Realmente Bob Dylan empezó a escribir poemas y canciones gracias a, entre otros muchos, la influencia de Buddy Guthrie. Eh, es uno de los mayores mitos dentro de la creatividad de Bob Dylan, Buddy Guthrie. De hecho, tiene varias canciones sobre él, y un poema recitado también. Bueno, entonces escribí este poema, que es un poema que de alguna manera cuenta la vida de alguien como Buddy Guthrie, que creció en una granja de Oklahoma, que recorrió todo Estados Unidos, acabó viviendo en una casa mugrienta de Nueva York, de Brooklyn, porque no tenía dinero, y acabó ingresado en un hospital porque tenía problemas psíquicos, problemas mentales, eh, probablemente hereditarios, porque su madre también había tenido problemas de cierta, eh, casi de locura, porque tenía la manía o la enfermedad que la impulsaba a quemar las casas en las que vivían. Entonces, los recuerdos de Buddy Guthrie de niño es vivir en una casa que de pronto se incendia porque la madre la ha quemado. Entonces, eh, con esta serie de hechos, compuse este poema, que es un poema que se llama Buddy Guthrie en el Hospital Estatal de Brooklyn, que es donde estuvo recluido en los últimos años de su vida, porque prácticamente no se podía mover, tenía una enfermedad, una especie de ELA que le impedía mover el cuerpo, y entonces estuvo totalmente recluido en ese hospital. Mi madre tiene una cerilla en la mano, yo tengo miedo. Todas nuestras casas ardieron en una sola noche. Mis hermanos y yo las vimos arder, inmóviles desde la ladera de una colina, desde la copa de un árbol, desde el asiento de un coche sin motor y sin ruedas. Y después yo miraba las luces rojas de los trenes, y yo era una luz roja y una llamarada en mitad de la noche. No suenan los trenes, el viento arrastra polvo, Biblias, cercas, trapos, matorrales. No hay nadie en las estaciones, nadie en los vagones, nadie en las vías. ¿Qué fue de estas vidas hechas de tesón y de blasfemias, de sudor y de miedo? ¿Qué fue de estas vidas tercas como mulas, grises como chotacabras, que el viento se lleva en un remolino, que el viento hace girar en el polvo, que el viento abandona en una cubeta? Oh, madre,
Oh, América, por ti cavé un pozo en el desierto, por ti crucé este país de punta a punta, subido al techo de los trenes de mercancías con los vagabundos y los parados, por ti corrí con los huelguistas en Creek River y en la gran presa de Blackford, por ti agaché la cabeza bajo las balas de los matones, comí en las tristes cantinas para negros, amé a putas borrachas, a mexicanas gordas como guantes de béisbol, por ti bebí vino agrio, subí los 300 escalones del Capitolio y los 3 peldaños rotos de una casa de huéspedes para predicadores y viudas y mujeres sin suerte. Y ahora todo está oscuro. Mi cuerpo ya no me pertenece. ¿Quién me rompió los huesos? Alguien que no veo me aprieta la mano y me hace crujir los dedos. Alguien que no veo me arranca una costilla. Alguien que no veo me mira y se apiada de mí. ¿Y este hombre que duerme en la cama de al lado es el profeta Ezequiel o es el sheriff de Ockman? No puedo moverme, mis manos tiemblan. Es de noche, pero no hay estrellas. ¿Dónde está la gran ballena que vi una vez en Cedar Rapids? ¿Dónde está la gran luna roja de la siega que vi en las praderas de Dakota? Madre, enciende ya la cerilla, alumbra el camino hacia los verdes prados de la abundancia, hacia el gran carro de fuego del Señor, hacia la vasta tierra dorada que es tuya y mía. Bueno, este es el poema de Baudelaire. Yo creo que Eduardo Jordá es sobre todo poeta y un gran poeta. Bueno, pues muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido un placer volver a tenerte, aunque sea de esta manera con nosotros, y esperamos verte muy prontito paseando por Cádiz. Gracias a la Fundación Carlos Amundo de Ori, gracias a ti y encantado de estar aquí, de estar en Cádiz.